Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos ya día 22 de marzo, el tiempo pasa volando, ya estamos en primavera y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque este era un episodio que teníamos muchas ganas de grabar sobre una temática que yo considero que es súper interesante y súper importante, ¿no? De plasmar, de difundir, de divulgar y de sentarnos un rato a hablar sobre ella. Y para este episodio, pues no he podido elegir mejor compañía que la de Carolina Martos, que es una compañera neuropsicóloga y que tiene una amplísima experiencia y formación en este ámbito. Aunque muchos de vosotros ya la conoceréis, pero la presento un poquito. Carolina Martos, bueno, ahora mismo está en Córdoba, ella trabaja allí, tiene su proyecto personal de impulso, que la verdad, siempre que hablamos y siempre que me cuenta está súper liada, así que eso será por algo. Y además, bueno, pues ella lleva y tiene ya muchísimos años de experiencia y de formación en neuropsicología clínica, cuenta con numerosas formaciones de posgrado. Ahora hablábamos, le decía que tienes 4 o 5 másteres, me decía 5, que el último no lo tengo actualizado en la web. Además de esa experiencia teórica, ella siempre la ha ido acompañando con una formación y una experiencia práctica. Ha pasado por la unidad de demencias del Hospital Universitario de aquí, del Virgen de las Nieves. Ha estado en hospitales en Niza también. Ha estado trabajando también en Agridace, la Asociación de Daño Cerebral. Ha colaborado también con asociaciones de enfermos de Alzheimer. Y bueno, pues también docente, coordinadora de práctica y tutora clínica de un montón de formaciones de posgrado relacionadas siempre con el ámbito de la neuropsicología. Así que con toda esta experiencia y esta formación, pues es una suerte contar hoy con ella aquí para que podamos hablar de neuropsicología en demencia. Y bueno, Carolina, cuéntanos cómo estás. Bueno, primero muchas gracias también por la invitación, por poder grabar esto, a pesar de que me da infinita vergüenza, pero muchas gracias. Y nada, la verdad es que contenta, como tú bien dices, así sin parar, pero bueno, muy ilusionada también con todo lo que se presenta y poder aportar, pues bueno, ese pequeño granito de arena para cualquier duda o cualquier cosa. Genial, pues la verdad es que bueno, cuando estábamos preparando un poco, ¿no? el capítulo y hablábamos de las cosas que íbamos a comentar, hablábamos sobre la importancia de sentarnos, ¿no? Y de pararnos un poco a diferenciar entre diferentes fases o procesos que pueden ir desde un envejecimiento normal, ¿no? Un envejecimiento sano, entre comillas, a un proceso pues de deterioro cognitivo que puede ser o no significativo o un proceso ya de demencia. Y es cierto que a lo mejor como que estas fases normalmente la población o lo que solemos conocer así a pie de calle no se saben diferenciar muy bien porque hay veces pues que se entra un poco en el bulo, por decirlo rápido y pronto, ¿no? De que conforme avanzamos en edad, pues es normal que nos deterioremos, ¿no? Pues que falle nuestra memoria, que no sepamos decir las palabras, que a lo mejor nos bloqueemos o que haya cosas en nuestro día a día donde no nos veamos tan fluidos. Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poco por toda la experiencia que tienes con respecto a este ámbito, si esto es así o no, si hay un momento en el que a lo mejor pues tenemos que parar y decir, oye, pues de aquí ya tenemos que empezar a supervisar o a ver o a tener un seguimiento en esto que yo creo que estoy fallando, pero que a lo mejor ya es un poquito más significativo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, me encanta que empieces con esto porque al final es mi mayor guerra, ¿sabes? Porque al final efectivamente existe como el bulo en la sociedad de, no, es que cuando soy mayor, pues que es que me tengo que demenciar, ¿no? Tú, de hecho, viene la gente a consulta y cuando le preguntas por, ¿tienes algún antecedente familiar que haya tenido algún proceso demencial, alguna demencia? Y muchos te dicen,
Bueno, sí, mi padre, pero es que ya tenía 80 años, ¿no? Entonces es como, no pasa nada, lo justifico, ¿no? Es verdad que en algún momento alguien dijo que por hacerse mayor, pues el cerebro tiene que fallar y la gente se lo creía, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Si existe un diabético que le han diagnosticado ahora mismo diabetes y habla con el vecino y dice, no, es que me voy a poner en tratamiento para la diabetes. Y dice, no, eso no pasa nada, a mí también me pasa. Nadie se conforma. Pero sin embargo, llega una persona y le dice, no, mira, es que tengo un problema de memoria, me están diagnosticando tal, ¿no? Me voy a poner en tratamiento y todo el mundo dice, no, si a mí también me pasa. Y la gente sí se conforma. Entonces, eso es una cosa que yo realmente es que aún no logro entender, ¿no? Es verdad, y existe una cosa real, y es que conforme la población envejece, hay cada vez más diagnósticos de demencia, pero no, yo siempre digo, no es porque la población envejezca. Entonces, no es el envejecimiento el que te provoca una demencia. Al final, ¿qué ocurre? El cerebro es un músculo que tenemos que estimular y tenemos que hacer cosas con él, ¿no? Cuando somos jóvenes y cuando estamos en nuestra etapa laboral o cuando estamos, nosotros tenemos un montón de estimulación cognitiva, nosotros tenemos un montón de procesos que estamos continuamente utilizando. Cuando nosotros vamos envejeciendo, es verdad que nuestra actividad cognitiva va mermando. Las demandas del entorno son cada vez menores, ¿no? Porque al final empiezas ya con muchas cosas muy automatizadas y tú ya no necesitas tantos recursos para tirar en el día a día. Cuanto más mayor sea, obviamente la estimulación es cada vez menos. Cuando tú estimulas cada vez menos el cerebro, todo lo que no se usa se pierde. Es por eso lo que al final, obviamente, cuanto más mayor sea uno, hay mayor índice de demencia. Pero no porque seas mayor, sino porque realmente el uso, los recursos, la estimulación que tiene el cerebro es cada vez menor. De hecho, se conocen a muchísimas personas que están muy activos, incluso en sus últimos días de la vida, personas no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí parece como, no, edad avanzada ya es como sentencia de demencia. Y eso no es real. Es cómo utilizamos el cerebro, no la edad que tenga nuestro cerebro, ¿no? Es un poco. De hecho, cada vez va a haber más demencia. ¿Por qué? Porque, por desgracia, cada vez utilizamos menos nuestro cerebro, ¿no? Estamos, bueno, ahora cada vez hay más tecnología, hay más historias, con lo cual los recursos y toda la estimulación real de nuestro cerebro las volcamos más en unas máquinas y posiblemente en un futuro el índice de incidencia, de prevalencia de demencia aumente al 1000% y ya no por la experiencia de vida ni nada, sino porque realmente esa reserva cognitiva que nosotros tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida cada vez van a ser más limitadas, ¿no? La gente cada vez memoriza menos. La gente, antiguamente las personas no tenían lectoescritura y se iban a otro país a buscarse la vida. Hoy en día una persona sin lectoescritura no sabe hacer nada, ¿sabes? Entonces, no, no hacemos nada con estos recursos, no estimulamos el cerebro, con lo cual, pues en un futuro pasará mucha factura, ¿no? Es verdad que es un problema porque existen muchas veces en familias, ¿no? Y incluso la propia persona existe como empiezan a notar señales esas de alarma de tengo este problema, tengo tal, no recuerdo antes lo que sí podía hacer, ahora ya no lo puedo hacer y demás. Y la gente lo trivializa. Dice, no pasa nada, tal. Y cuando vienen a consulta, ya posiblemente llevamos de retraso unos 2, 3 años. Dices tú, madre mía, lo que podía haber hecho antes, ¿no? El cerebro no se ve y no duele, y ese es su mayor defecto. Si se viese y doliese, la gente le haría muchísimo más caso, ¿no? Pero al final, Sí, totalmente. Yo creo que con el ejemplo un poco que has puesto con el tema de diabetes se ve muy bien, ¿no? Es decir, hay cosas pues que a lo mejor si te salen en una analítica o si se ven pues cosas también de hueso y además la gente como que se conciencia mucho más sobre eso, ¿no? Con el tema de la diabetes, pues antes había muchísimas personas que por desgracia tenían que cortarse la pierna o algo y eso ahora por suerte no pasa, pues porque hay un buen tratamiento preventivo, hay unas buenas detecciones, ¿no? Previas y entonces eso hace pues que la gente llegue con mayor salud, con un mejor manejo de ese proceso a lo largo de los años, ¿no? Conforme va envejeciendo. Pero sí que es cierto que con el tema de procesos de demencia, pues no existe todavía esa concienciación y muchas veces se normaliza esos fallos de memoria. Que eso tampoco quiere decir que a lo mejor todo fallo de memoria implique, ¿no? Una demencia, pero sí al menos
pues tener un seguimiento o tener también una prevención, ¿no? De cómo es eso, porque efectivamente también has comentado algo que también se suele decir mucho, ¿no? Que es cuando alguien se jubila, si se para ya, fatal. También entiendo que dentro de eso tiene que haber como una tendencia, ¿no? Orgánica a que, pues, si tú luego terminas o no desarrollando algún tipo de demencia, pero al final lo que tú comentas es que independientemente de a nivel laboral, en qué punto estés de tu vida, que tengas una rutina, ¿no? Y que tengas unos hábitos que te hagan mantenerte activo, porque eso, ¿no? Como tú decías, lo que el cerebro no usa lo pierde, entonces siempre es muy importante. Y de hecho yo creo que dentro de los grandes estudios de procesos degenerativos que hay, lo que siempre, siempre, siempre se sigue demostrando como más eficaz, hábitos de vida saludables en relación con el ejercicio y la dieta, un adecuado mantenimiento de las relaciones sociales, y eso tiene mayor eficacia y está más probado que cualquier otra cosa, ¿no? Que a lo mejor pues terapia específica, en fin, es decir, que son a lo mejor cosas como que tenemos muy normalizadas, pero que puede que porque eso, haya un proceso de jubilación o lo que sea, de repente las dejemos sin darnos cuenta y, y al final también, por ejemplo, dentro del ámbito social, a lo mejor nosotros lo tenemos muy interiorizado, pero cuando te llegan personas que a lo mejor que te empiezan a decir que pues que se notan algo a nivel verbal o que se notan algún bloqueo o lo que sea, precisamente te lo cuentan cuando a lo mejor tú les pides ejemplo y te dicen, pues el otro día cenando con amigos, no, pues me perdí en la conversación. O ya antes quedaba más con mis amigos, pero ahora quedo menos, pues porque ya no me interesa, o porque ya no me lo paso tan bien, o porque ya no disfruto de esto. Entonces, en esas pequeñas cosas que a lo mejor nosotros tenemos súper interiorizadas de, venga, hoy es viernes y nos vamos a tomar algo. Ahí es donde se empiezan a ver algunas de estas cuestiones, ¿no? Y hay una cosa muy importante que además yo siempre le explico a las familias, ¿no? Yo soy muy pesada con mi familia y entonces empiezo a darle como mucha información para que lo entiendan realmente por los bulos de los que estábamos hablando, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que cuando todo el mundo conoce el término memoria, ¿no? O sea, tú hablas de memoria y tal, y todo el mundo lo asume a me falla la memoria porque olvido las cosas, ¿no? Y eso es lo que tú piensas que es tu problema de memoria porque se te olvidan las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú bien dices, empiezan como las pequeñas alarmas en las que a lo mejor la persona no recuerda lo que ha comido, no tal, todo lo inmediato, pero sin embargo la persona sí te recuerda perfectamente como su vida de hace mil, ¿no? O sea, cuando él estuvo viviendo en no sé qué sitio y tal, y entonces la familia se queda tranquila porque dice, no, no, si tiene buenísima memoria, si me recuerda cosas que yo ni me acuerdo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo que al final eso no es realmente esa memoria que a nosotros nos interesa, que realmente el problema de memoria fundamental para todos estos procesos demenciales son justo la incapacidad de adquirir información nueva, de aprender cosas nuevas, ¿no? Yo siempre les pongo, yo tengo un dibujito de un cerebro y siempre le digo, para que lo entiendan, siempre digo, mira, es como si tu memoria fuese una caja que tú la tienes alojada en tu hipocampo, ¿no? Y a lo largo de toda tu vida, tú empiezas a alojar recuerdos, empiezas a adquirir nuevos recuerdos o nueva información. Por algo, tu caja se te cierra. Entonces tú hablas por teléfono con tu hija, con tu hijo, sales a la calle y cuando te preguntan, pues no lo sé. No es que tú lo hayas olvidado, es que en tu caja ya no ha entrado, ¿no? Lo de antes, claro que lo recuerdas. ¿Por qué? Porque por ese entonces tu memoria funcionaba. Tu memoria, todo lo que pasaba, se fijaba, se generaba esa huella, ¿no? Pero sin embargo, ahora ese es el principal problema de memoria, ¿no? Y eso yo siempre se lo digo a la familia. Cuando me dicen, recuerda un montón de cosas. No, pero recuerdo un montón de cosas ¿de cuándo? De lo de antes, de lo de ahora, porque al final las primeras alarmas, ¿no? Siempre son me cambian de móvil y no soy capaz de ver cómo es el manejo de este móvil. O me cambian a lo mejor alguna cosa en casa y no puedo aprenderlo. O me dan una información nueva de la cita y no puedo hacerlo. Pero sin embargo, yo puedo manejarme bien en todas las cosas que yo conocía, ¿no? Y entonces no pasa nada. O lo típico de estoy en una conversación, lo tengo en la punta de la lengua, automáticamente pierdo el hilo, ya no sé de lo que estábamos hablando.
¿no? Esas son pequeñas sutilezas que además, por desgracia, como también está tan normalizado, ¿no? Porque es que tú lo dices en consulta y la mayoría de las familiares te dicen, pero si a mí también me pasa, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, pues nada, voy pidiendo cita, ¿no? Porque es como un poco así. Y es verdad que hay muchas alertas. Problema, se normaliza las alertas, ¿no? Y también lo importante es el que llamemos a las cosas como son, que la memoria no es que recuerdes cuando tú tuviste un hijo o dos hijos o tus eventos, sino esa capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Cómo están ahora mismo esos procesos para que tú puedas seguir aprendiendo y poderte manejar con todos los cambios de la vida. Sí, totalmente. Además, que tal cual dices, ¿no? Yo creo que la gente y también pues nosotros por puro mecanismo de supervivencia tendemos como a intentar compensar, ¿no? Unos errores con otros, o cosas donde nos vemos que fallamos más, pues con otras donde nos vemos alguna potencialidad. Entonces es cierto ese discurso que tú comentas tan frecuente de, bueno, a lo mejor está un poco más repetido, ¿no? Repite más las cosas así de las últimas veces o me pregunta mucho pues la hora a la que tenemos la cita de la semana que viene o la hora a la que veníamos aquí, pero luego se recuerda con un detalle de cuando hicimos no sé qué en el viaje de no sé cuánto, es que ni yo me acuerdo tan bien. Entonces, claro, ahí, como yo creo que mecanismo natural y tendente hacia el que todos vamos de compensación, pues intentamos preocuparnos menos, pero ahí es cierto que es donde nosotros, desde la neuropsicología, pues tenemos que promover, ¿no? Esa formación en cerebro de decir, pues mira, es genial que esto se acuerde, pero al final esto ahora mismo no está suponiendo un gasto, digamos, o que se esté produciendo un recurso dentro del sistema de memoria y sin embargo, pues el hecho de que a lo mejor esté un poquito más repetitivo, de que pregunte las mismas cosas varias veces, sí que nos está diciendo algo que tenemos que seguir investigando y que es significativo para lo que va a seguir aconteciendo, ¿no? A partir de ahora, pero es cierto que ese tipo de compensaciones que muchas veces los familiares o los propios pacientes te cuentan, pues son súper usuales, ¿no? Y se dan muy a menudo. Y bueno, la verdad que dentro de todo esto que comentábamos, también por suerte desde hace ya bastante tiempo, dentro de los servicios específicos de neurología, de neuropsicología y con todo el avance que se viene dando en la neurociencia en los últimos años, ya cada vez hay más especificidad a la hora de saber qué tipo de proceso de deterioro está pasando la persona, porque claro, antes todo era lo que se llamaba demencia senil, que todavía sigue habiendo algunas personas que lo dicen, ¿no? Entonces, como, nada, tiene demencia senil, pero ese es un término que a día de hoy es totalmente obsoleto, que antes era un término muy generalista que dictaminaba que ahí había algo, pero ahora por suerte contamos con un conocimiento más profundo del funcionamiento del cerebro, del funcionamiento de la cognición, y eso nos ha hecho que clasifiquemos, ¿no? Los tipos de deterioros pues por funciones predominantes y por una afectación prioritaria u otra. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco también sobre este cambio que ha venido habiendo en los últimos años? Pues mira, es verdad lo del término demencia senil que por desgracia se sigue utilizando, ¿eh? A mí me llegan muchas personas que además me dicen, no, a mi familiar le han diagnosticado que no tiene una enfermedad de Alzheimer, tiene una demencia senil. Y yo digo, ah, maravilloso, muy bien, ¿no? Entonces digo, perfecto. Y yo también siempre, cuando estuve en Granada, allí en el PTS, escuché yo ponía otro ejemplo, pero escuché a una de las neurólogas, a Beatriz, que es maravillosa, a Beatriz Espejo, que le explicó a un paciente y me encantó esa metáfora y entonces yo ahora la uso, ¿no? La he hecho mía y la uso y siempre digo, cuando me dicen esto, yo digo, mira, si a ti te dicen que tienes demencia senil pero que no es un Alzheimer, digo, eso es un error. Demencia senil es como si te digo coche y Alzheimer es como si te digo SEAT, Volvo, Opel, Peugeot, ¿no? Entonces digo, es que el término demencia senil, entonces ya se quedan como, ah, pero es que el Alzheimer es una demencia senil y yo, correcto, una de tantas que existe, ¿no? Entonces, es verdad que antiguamente, como tú bien dices, la especificidad era muy vaga, ¿no? Entonces, también, bueno, la ciencia en este campo está avanzando mucho y está viendo como distintos patrones y distintos perfiles, pero antiguamente era el cajón desastre, que por desgracia a día de hoy, como te digo, siempre se sigue utilizando, de una demencia senil. Demencia senil solo implica un proceso demencial que va más allá de los 65 años. Punto.
no dice nada más, ¿no? Es como eso, coche y poco más, ¿no? Es verdad que también una de las cosas buenas, y voy a tirar un órdago para nuestro campo, ¿no? Es que un poco ya estamos entrando y es verdad que, bueno, tenemos tanto formación como instrumentos un poco para delimitar distintos tipos de perfiles en función del distinto proceso demencial. A día de hoy, cuando alguien dice el término de demencia, todo el mundo asocia demencia con una enfermedad de Alzheimer, pero realmente existen millones de tipos de demencia, existen muchísimas demencias, además, muchísimas demencias que no tienen nada que ver con una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que tienen como un perfil totalmente distinto, que inician de manera distinta, que progresan de manera distinta y que aunque por desgracia el tratamiento muchas veces suele ser el mismo en el caso de que lo haya, pero sí que nos sirve tanto a los terapeutas como a los familiares para saber un poco qué nos vamos a encontrar, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que sí necesita, ¿no? Muchos familiares a lo mejor sí necesitan, pero dime el nombre específico, dime el no sé cuánto, ¿no? Nosotros obviamente no podemos decir el nombre, eso lo tiene que decir un profesional, ¿no? Un neurólogo. Pero al final yo muchas veces le digo, el nombre te sirve cuando ya tienes un tratamiento farmacológico puesto, el nombre, lo único para lo que nos sirve es para saber un poco la evolución y para anticiparnos a los síntomas que posiblemente nos vamos a encontrar, ¿no? Porque no tiene nada que ver y porque al final la gente, por desgracia, se pone a buscar en internet, pone demencia, pone un perfil y tú bien sabes que es que ni incluso ninguna demencia tipo Alzheimer es igual. Entonces, las familias se vuelven absolutamente locas porque no saben ya cómo delimitar y cómo meter a su familiar en qué proceso y qué tiene y por qué si teóricamente le tiene que fallar esto y no le falla, a ver si se han equivocado en el diagnóstico, ¿no? Y es como, wow, como un caos ahí. Sí, la verdad es que yo creo que ahí todo lo que se está avanzando en los últimos años nos está demostrando que ninguna demencia se comporta igual que otra, en el sentido que cada persona idiosincrásica, ¿no? Y cada persona única en su forma de funcionamiento. Entonces, aunque haya dos diagnósticos de demencia de Alzheimer y probablemente pues tengan un curso o una evolución parecida, pero luego en cada persona se va a manifestar de una forma totalmente distinta. Y tú también lo que comentabas, que dentro del Alzheimer puede haber muchas variantes y a lo mejor puedes tener un inicio de Alzheimer que no sea el prototípico de memoria. Entonces es cierto que ahí hay como un montón de cuestiones en las que hay que indagar y donde creo que nosotros desde la neuropsicología, pues con todo el procedimiento de valoración, de perfil neuropsicológico, solemos dar bastantes claves, ¿no? Y solemos dar bastantes respuestas a esas cosas que recopilamos en anamnesis, pues de yo lo que me noto es esto, yo lo que me noto es esto otro, ¿no? Y luego como eso pues cuadra con un proceso de valoración y luego pues como también por consiguiente cuadra con un proceso donde tú le devuelves toda la información a la persona y le dices, mira, pues que esto te venía pasando así, pues por estas cosas, ¿no? Que hemos venido viendo pues cuando hemos hecho diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de pruebas, ¿no? Pero sí que es cierto que luego también dentro de este melón que hemos abierto de demencia senil, si suponemos que esto ya se va olvidando un poco, ¿no? Y que ya dentro de ese ejemplo que tú decías de que efectivamente una cosa es que yo diga que tenga un coche, otra cosa es que diga que tenga un SEA Ibiza, no sé qué, ¿no? Hablando ya con propiedad. Es cierto que la enfermedad neurodegenerativa que tiene una mayor incidencia es el Alzheimer. Entonces, cuando también empezamos a hablar de procesos neurodegenerativos, todo el mundo se va al Alzheimer. Y no se conocen, o a lo mejor son menos conocidas otras. Yo creo que Alzheimer y Parkinson, pues a lo mejor dentro de la población normal son las que se pueden conocer un poquito más. También porque el Parkinson tiene como esa afectación normalmente tan motórica, ¿no? Y se ve, y todo lo que se ve se suele quedar mejor. Pero sin embargo hay otras muchas más. Y además, dentro de que hay otras clasificaciones en los procesos neurodegenerativos, hay algo que también viene estudiándose desde hace muchos años, que son los inicios precoces de demencia, que por ejemplo se pueden manifestar en forma de afasias progresivas primarias, ¿no? Cuando lo que suele ocurrir, pues que normalmente hay una afectación muy centrada en aspectos del lenguaje. Y eso luego ya pues puede derivar a unos tipos de procesos degenerativos u otros. Entonces,
dentro de un poco de este batiburrillo que yo acabo de presentar, ¿nos puedes guiar un poco sobre cómo podemos organizarnos para entender todos estos procesos? Sí. A ver, también una de las cosas importantes es como tú bien dices, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, ningún Alzheimer es igual, toda la persona es en igual a uno, ¿no? Es un caso único, ¿no? Pero por una cosa también maravillosa. Y es porque al final cuando a ti te diagnostican de algo, parece que tú pierdes el control, sobre todo si además lo que te diagnostican es de un proceso degenerativo, de un proceso neurológico. Y eso no es para nada así. De hecho, yo siempre se lo digo a mis pacientes, ¿no? Cuando tienen ya un diagnóstico, antiguamente te daban un diagnóstico de estos tipos de patologías y ya la persona se quedaba en su casa, en un rincón, y ya parecía que no podía hacer nada, no valía para nada. Y a día de hoy se sabe que no. O sea, los perfiles son tan distintos porque realmente ellos, dentro de la impotencia de no poder evitar X cosas, pero al final sí pueden hacer mucho. Todo depende de la reserva cognitiva, todo depende del estilo de vida que lleven, todo depende de la estimulación que lleven. Es que muchas veces sabemos que en un cerebro hay alojada una enfermedad de Alzheimer, ¿sabes? Tienen esas placas, esos ovillos, pero sin embargo no da la clínica a la enfermedad. Y eso al final es lo importante, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta que tú me dices, ¿no? De tipos de demencia y demás. Obviamente la clásica es la enfermedad de Alzheimer, que más o menos todo el mundo es la que conoce, la que identifica, ¿no? Es como este tipo de inicio de ese proceso de alteración a la hora de adquirir nuevos aprendizajes, nuevos recuerdos. Luego empiezas con esas sutilezas en el lenguaje que al principio posiblemente ni den la cara, ¿no? Y luego ya empiezas con esa dificultad en el razonamiento a la hora de organizar, de planificar cosas que tú siempre hacías en tu vida diaria, pues empiezan a costarte rollo transferencia bancaria o rollo manejo de alguna tecnología, ¿no? Hasta que luego ya empiezas a estar. Esto no siempre es así, como te digo, pero bueno, es como el perfil típico, ¿no? Pero luego existen muchas otras. La demencia tipo Alzheimer es como la más común. Luego también, obviamente, la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpo de Lewy, también está la demencia vascular, ¿no? La demencia vascular, ¿qué ocurre con una demencia vascular? No tiene nada que ver con un Alzheimer. De hecho, el perfil clínico es totalmente distinto. Normalmente esta demencia vascular suele ocurrir después de haber tenido cierto accidente vascular o haber tenido procesos vasculares ahí que te están privando de esa sangre y de ese oxígeno al cerebro, ¿no? Son las personas que a priori, igual que una enfermedad de Alzheimer, tú los ves como no con una gran lentitud, sino que tú los ves con dificultades, pero ellos se manejan y son bastante ágiles, más o menos tal. Una demencia vascular son las personas que tan pronto están como muy enlentecidos, que les cuesta todo, están como, yo siempre les pregunto, ¿tienes la sensación de que el mundo va más rápido que tú? ¿No? Y entonces, y me dicen, sí, porque es que y yo antes era ágil, pero ahora como que me cuesta, ¿no? Sobre todo tiene ese problema más a nivel más frontal no tanto en memoria como tal, pero sí le cuesta llegar a acceder a la información, necesitan como de muchas pistas para tirar, ¿no? Esos problemas atencionales se hacen como mucho más evidentes, es como que, uff, parece que la vida les cuesta, ¿no? Y eso no es verdad que todo accidente vascular provoca una demencia, no, pero es verdad que ante un accidente cerebrovascular, pues en muchas ocasiones hay más probabilidad de desarrollar como este proceso demencial, ¿no? Y de hecho, la evolución es totalmente distinta. Una evolución cortical primaria, ¿no? Suele ser, pues bueno, una degeneración más o menos más como progresiva, más tal, así. Tú no notas grandes cambios. Sin embargo, en una demencia vascular a la familia le vuelven loco, porque tan pronto un día, como esto implica muchos procesos vasculares, tan pronto un día como está perfecto, que parece que nunca le pasa nada, y al día siguiente está absolutamente atascado, es horrible, ¿no? Porque no es así, sino van como mucho más por picos, mucho más marcados, mucho más escalonados, ¿no? Luego están las que son más desconocidas, ¿no? Y para mí, realmente la más disfuncional para la familia. He visto familias absolutamente devastadas por este tipo de demencias, que son las demencias frontotemporales con variante conductual, que eso yo creo que se ha empezado a conocer de hace relativamente poco, igual que la APP, ¿no? Y son las que sí se vuelven locas en la familia, ¿no? Son un tipo de demencia en la que lo que tú ves es que tu familiar es totalmente distinto a la persona que era. Empieza con unos cambios en conducta social, con unos cambios de personalidad, por así decirlo,
absolutamente inexplicables, ¿no? Las personas pierden las normas sociales, se vuelven como mucho más desinhibidos, les da un poco igual todo y eso hace muy disfuncional a la familia. Quizás no percibe la familia problemas de memoria, ni percibe tal, ¿no? Lo que percibe es que algo le ha pasado a su familia. No sabe qué ocurre, pero algo le ha pasado a su familiar. Mi familiar, que era súper cauto, no decía nada, es súper respetuoso, a lo mejor vamos por la calle, veo a una mujer y dice, ¿qué gorda te has puesto? ¿No? Entonces, que de verdad genera muchísimos conflictos. Y sobre todo lo aprecia la familia, porque una de las cosas importantes que se ha visto en esta variante frontal es que justamente el paciente tiene lo que se llama esa anosognosia, ¿no? Esa falta de conciencia de la enfermedad. Antiguamente, y volviendo a tirar de bulos, se decía que si una persona era consciente de que le fallaba la memoria, no tenía enfermedad de Alzheimer, porque era como un criterio, ¿no? Es como si tú eres consciente, es que no tienes demencia, porque para que tengas demencia tú no tienes que ser consciente. Eso se sabe a día de hoy que no, que la mayoría de personas tienen conciencia de que tienen un problema cognitivo, ¿no? Menos en las demencias frontales de variante conductual, en las que las personas tienen una tendencia, a mí no me pasa nada, el problema es que yo estoy irritable porque tú no paras de chincharme. Entonces es como yo salto, pero porque tú me haces saltar, ¿no? Es como, uff. Y por ejemplo, eso también es una demencia frontotemporal. No tiene nada que ver con una enfermedad de Alzheimer, pero también existe y no los conocen. Y la gente al final generan grandes problemas en la familia porque como no son conscientes, no se adhieren al tratamiento. Ellos no necesitan ir al médico, ellos no necesitan nada, el problema lo tienen los familiares, que son los que le están diciendo que le fallan las cosas, ¿no? Y realmente es un proceso que al final es un proceso neurológico degenerativo que además en este caso es muy disfuncional porque la familia lo pasa muy mal, ¿no? Pero luego están también las desconocidas, que son las fases progresivas primarias, que son esas demencias, ¿no? Que son muy curiosas por el momento de aparición y que también pasaban absolutamente desapercibidas porque no tienen el típico perfil, ¿no? Yo tengo uno de mis casos, yo he tenido muchos pacientes, pero tengo mis casos VIP, ¿no? Yo creo que todos tenemos como casos que nos han marcado en nuestra experiencia profesional, ¿no? Y tengo uno de mis casos que fue la primera demencia semántica que yo me encontré. Es cuando antiguamente lo que era una demencia semántica, tú veías como eran casos tan esporádicos, casi a lo mejor tú te podías pasar toda tu vida sin haberte cruzado con una demencia semántica, ¿no? Fue el caso de una mujer, que además era una mujer con alto nivel, pertenecía a todo el ámbito judicial, o sea, que era una persona con una alta reserva cognitiva, que la mujer decía que, bueno, que a ella le pasaba algo, no sabía de qué le pasaba, pero le pasaba algo. Bueno, hacemos la anamnesis, le hago la exploración y lo que ella me decía, ¿no? Cuando yo le pregunto de las primeras veces, digo, bueno, ¿quién te ha derivado de aquí, no? ¿Cómo nos has conocido, tal? Me acuerdo que ella lo primero que me dijo es, ¿derivado? ¿Qué es derivado? Y entonces yo ahí dije yo, bueno, no sé, se lo explico de otra manera, ¿no? Pasó para mí como en plan, ¿no? Que ¿por qué nos conoces y tal? Ah, sí, pues no sé cuánto, no sé qué. Vale, hago la exploración y luego me dio la cara el perfil tan lamentable pero bonito para nosotros en el mundo friki nuestro de la neuropsicología, ¿no? Y es lo que es la demencia semántica puramente, que es la pérdida del contenido semántico de las cosas. Entonces, la persona tenía una vida absolutamente normal, no le ocurría nada, pero el problema es que cuando estaba posiblemente hablando con sus amigas o estaba en una conversación, alguien a lo mejor decía, le voy a decir al camarero que venga porque no tiene la bandeja ya vacía. Ella decía, ¿qué es bandeja? ¿No? Perdía ese contenido semántico, entonces al final la comunicación se veía como muy mermada porque en un momento de la conversación había una palabra que ya no sabía que existía. Una palabra que además no te creas que tenía que ser un tecnicismo, o sea, era una palabra absolutamente coloquial y que de golpe ¡ta! Y eso empieza a ocurrir, ¿no? Es como, yo siempre cuando se le explica a los familiares, porque claro, tú imagínate un familiar que de golpe dice, mira, es que tengo a mi madre que no le pasa nada, pero que de golpe yo le digo, coge el coche y me dice, ¿qué es un coche? ¿No? Entonces la familia no lo entiende, ¿no? Entonces yo siempre le digo, tú imagínate como si nosotros tenemos una conversación y en medio de esta conversación yo te empiezo a meter palabras en japonés. ¿Me entendería? Me dice, no, porque yo no soy japonés. Digo, no, porque no sabes lo que significa la palabra en japonés, ¿verdad? Y me dice, claro. Digo, pues lo mismo le pasa. ¿No? Es como bueno,
pues ese tipo de demencia, que también es una demencia, de estas demencias de las fases progresivas primarias que empiezan muchas veces en etapas precoces, ¿no? Y cuyo síntoma principal, en este caso, por ejemplo, la demencia semántica, es he perdido el contenido semántico de lo que es la cosa, ¿no? De lo que es algo. Luego ya obviamente esto empieza a evolucionar. Cuando ya empieza a evolucionar empiezan a dar la cara muchos más síntomas. Ya empiezan con esos problemas de memoria, empiezan esos bloqueos, empiezan hasta que la persona acaba en un mutismo porque acabo de perder toda la adquisición del lenguaje, ¿no? Pero el principal es eso. Luego tenemos otra, ¿no? Que es la logopénica, es otra fase progresiva primaria. Esta es la fase en que la persona te llega, te habla fluido, no tiene ningún problema, pero tiene esa sutil anomia de no me sale la palabra, lo tengo en la punta de la lengua, no llego, y ese es el único síntoma. Empieza con ese primer único síntoma. Luego cuando empiezas a analizar, te das cuenta que no solo eso, aunque empiecen así, sino que, y es una cosa también muy importante para la comunicación con la familia, que es que son esas personas en las que esa memoria de trabajo, esa working memory, cae en picado, ¿no? Entonces, la persona en una frase simple, en un discurso un poco más directivo, no tiene ningún problema, excepto esos procesos anómicos que cuando tú le das claves tiran, ¿vale? Entonces, si llegan a salir, no me sale con, no sé cómo se llama esto, pero cuando dicen, bolígrafo, ¿no? Sí, claro, es que no me salí, ¿no? Pero luego, claro, si tiene esa memoria de trabajo tan limitada, ese spam, ¿no? Tan pequeño, ¿qué les ocurre en su vida diaria? Porque nosotros tenemos un error a la hora de comunicarnos y es que hacemos como frases muy largas y metemos muchísima información, ¿no? Hasta lo más absurdo de estar en la mesa y que se te olvida el postre, ¿no? Y a lo mejor le dices, oye, acércate a la cocina y cógeme el yogur que creo que están en el tercer estante del frigorífico, ¿no? Has dado a la persona toda esta información. La persona se levanta de la mesa con toda su buena voluntad, ya se ha perdido en el camino. Entonces se vuelve y es como, ¿qué? Y la familia dice, no, es que no se entera, es que no comprende. Mentira, comprenden perfectamente. Lo que pasa es que tenemos que saber adaptarnos a un poco cómo es el discurso que le tenemos que dar, ¿no? Cuáles son los síntomas y adaptarnos un poco a la manera, porque ese lenguaje se empieza a mermar. Normalmente estos perfiles más logopénicos son los que casi siempre, 100%, debutan en una enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que son como el inicio, ¿no? Precoz de una enfermedad de Alzheimer con una etapa de presentación, con un perfil de presentación distinto y no al temporal amnésico puro, ¿no? Como se llama, sino más específico en el lenguaje, ¿no? Y luego tenemos la otra por excelencia, que es la fase progresiva primaria no fluente, que es lo que más cuadraría con una afasia, ¿no? Cuando hablamos de afasia es por una dificultad en el lenguaje, ¿no? Estos dos casos que te he dicho antes, realmente la persona tiene un lenguaje fluido en el que no parece que haya a priori una dificultad en el lenguaje, excepto en esta no fluente, que la persona es que no tira. De golpe está normal, pero su discurso lo ves que no tira, que es como los fluidos, tiene muchísimos bloqueos, que además tú le ayudas y no llega a saber, no llega a tirar y es como empiezan además con unas conversaciones cada vez a modo indio, ¿no? Es con ese gramatismo en el que ya no se expresa bien y sí, tal, el libro de mi casa, de eso, ¿sabes? Y tú dices, uff, aquí está pasando algo. Obviamente sin un accidente cerebrovascular que justifique que haya tenido un proceso isquémico que curse con una fase, ¿no? Entonces, bueno, te vienen a consultar esto, todo lo denominan demencia senil, ¿no? Y al final, fíjate qué perfiles tan absolutamente distintos que no tienen nada que ver y la evolución además no tiene nada que ver. Totalmente. Además, me parece muy interesante todo lo que ha ido comentando, por ejemplo, sobre la demencia frontotemporal, que efectivamente afecta pues, a esas características que tienen que ver más con la conducta, con la personalidad, con las relaciones sociales, porque también muchas veces al principio se confunde con procesos emocionales o psicopatológicos. Entonces es cierto que ahí es muy importante que la población pues, sea consciente de que este tipo de proceso también existe porque las sutilezas y los matices en cómo se expresa son distintos, ¿no? Incluso hay muchos perfiles que a lo mejor combinan un poco las dos variantes en el sentido
de que a lo mejor muchas veces están por exceso, ¿no? Y lo que tú dices, pues están muy irritables o están muy impulsivos y otras veces están totalmente apáticos. Entonces ese componente de apatía, pues muchas veces se confunde con procesos de pseudodepresivos. Pues que justo ha coincidido que se ha jubilado, justo ha coincidido que es que a nuestro amigo le pasó esto y entonces no sé qué. Y claro, volvemos a lo mismo, normalizas cosas de la conducta y del estado de ánimo que a lo mejor hay que mirarla y luego tú también, como bien comentabas, pues todo el manejo, ¿no? Y todo el apoyo y asesoramiento que hay que hacer al sistema familiar en este tipo de casos, porque ahí, pues todos esos procesos de anosognosia, de conciencia del déficit y de convivencia con este tipo de personas, pues que debutan de esta manera, puede ser totalmente diferente en función del manejo, porque si hay algo clave dentro de las variantes conductuales, es que el manejo te puede ayudar a tener una convivencia relativamente sana, ¿no? Con una muy buena formación a los familiares y con un trabajo muy, muy concreto, ¿no? En cada persona. O a lo mejor te puedes ir totalmente del proceso, pues si eso sí, en esas primeras fases o en esos inicios no vas por los buenos caminos diagnósticos porque hay confusión, porque también es normal, es decir, si a lo mejor tú ves pues que un día está muy cabreado, otro día está muy triste, otro día no sé qué, pues tú dices que lo que le pasa es algo emocional, ¿no? Pero luego no siempre es así y es cierto que eso tiene que saber verse bien, ¿no? Y tiene que estar valorado pues por un equipo de neurología, de neuropsicología, que haya una buena comunicación en todos estos ámbitos, porque si no, pues la persona es cierto que muy rápidamente a lo mejor se puede deteriorar o puede malgastarse mucho toda la dinámica familiar. Entonces es cierto que todo este tipo de cosas que has comentado me parecen súper interesantes. Y luego efectivamente, pues esas fases progresivas primarias, yo creo que con los ejemplos que has puesto se ha visto muy bien, ¿no? Cómo debuta cada una y cómo es cierto que tienen en común ese componente de lenguaje que también creo que es muy importante vigilar porque a lo mejor muchas veces también normalizamos, pues con 60 y pico años, el hecho de que no me salgan algunas palabras, de que cuando me quiero expresar me bloquee, o de que a lo mejor mi mujer, también cosas muy típicas que te dicen, habla menos cuando estamos con los amigos, ¿no? O participa menos en la conversación, o lo veo un poco más parado. Y todas esas cosas, si a lo mejor se pillasen algo más a tiempo, porque todavía no empiezan a debutar con un perfil de memoria y entonces no están tan florecidas, digamos, y no son tan significativas, pasan años y tú a lo mejor ya te lo encuentras 5 o 6 años después y ya ha habido una caída en picado donde ya hay muchas, muchas cosas perdidas y piensas, madre mía, esto que tuvo que debutar hace 5 o 6 años con estas cosas de lenguaje, si lo hubiésemos cogido un poquito antes, ¿no? A lo mejor podríamos haber intentado pues compensar, dar estrategias, hacer algunas cosillas ahí que le hubiesen ayudado a la persona. Y también es cierto que hay algo que me parece muy curioso de las fases progresivas primarias que comentaba hace poco un neurólogo que nos daba una formación, que también le suele ocurrir a la gente que precisamente tiene un perfil profesional pues muy dedicado al tema de lenguaje, al tema de habla, al tema de discurso, al tema de exposición pública y demás, ¿no? Como pues en determinadas personas, pues por perfiles o por tendencias internas de cada uno, pues precisamente va justo a lo que a lo mejor ha sido pues su ámbito de dedicación o desempeño, ¿no? Yo, pues por ejemplo, tengo un paciente profesor de secundaria, ¿no? De lengua y literatura, que ahora mismo pues ya está en un proceso de demencia tipo Alzheimer, pero que yo digo, si yo tuviese visto hace 5 o 6 años, probablemente hubiese tenido, pues ya ahora mismo hay un bloqueo del lenguaje total, una, una fluidez muy baja en semántica, en fonológica, en todo, muchos bloqueos a la hora de discurso, pero claro, si hubiésemos estado ahí antes, pues a lo mejor esto se podría haber compensado y el bloqueo ahora pues no sería tan grande. Entonces es cierto que comentar todo lo que tú estás diciendo y poner ejemplos de cómo estos procesos se pueden expresar, creo que es muy importante. Mira, hay una de las cosas que a mí me da más pena y yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos los neuropsicólogos, ¿no? Que es
seguir haciendo una inundación de información. Porque yo no sé, yo me he tenido que enfrentar a esta situación muchísimas veces, posiblemente tú también, ¿no? De el caso que has comentado. Son familias que están a lo mejor más sensibilizadas o miran mucho más a su familiar y se dan cuenta que aquí pasa algo. Se dan cuenta que pasa algo, pero ha coincidido porque en el momento vital ha ocurrido un suceso de algún suceso en el ámbito familiar o social que ha tenido problema emocional y entonces la persona va buscando respuestas a lo que le pasa. Y todos los profesionales al final es en el momento que tú tienes algún despiste o tienes algún problema de memoria o tienes algún problema en el lenguaje o estás más bloqueado, pero al lado ven eso de depresión, un proceso más ansioso, una situación tal, todo esto deja de tener importancia. Y entonces todo lo achacan al proceso emocional. Se pone el paciente en tratamiento para todo ese proceso emocional, se pone con algún antidepresivo, con algún ansiolítico, toda la sintomatología emocional mejora, pero obviamente la sintomatología cognitiva no. Y entonces nos llegan después de muchos años, ¿sabes? Y yo me he tenido que encontrar a muchas familias, de verdad, además, porque hay familias que son luchadoras, pero otras familias que a lo mejor ya se conforman, pero tú ves de estas familias que dicen es que voy a mover cielo y tierra hasta encontrar una solución, ¿no? Y te encuentras las familias que llegan y te dicen, si es que fuimos hace 3 años y nos dijeron que no tenía nada, que todo era de la depresión. Y sí, mi madre o mi padre o mi hermano mejoró de la depresión, pero esto nunca se ha curado, esto va más, ¿no? Y ahora nos llegan y es lo que tú dices, ¿no? Si yo te hubiese cogido antes, porque posiblemente sí, había un proceso depresivo, pero no solo era el proceso depresivo, teníamos también otra cosa y esa otra cosa nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, y es la impotencia esta que nosotros, eso, nos vemos en consulta como dice, ¿qué te digo si llevas toda la razón? Si efectivamente tú, que estás 24 horas del día, te diste cuenta de esos síntomas, pues que posiblemente el sistema no te supo dar respuesta, ¿no? Y hay otra cosa curiosa que yo siempre he dicho que en algún momento cuando tenga tiempo voy a estudiar, que es el índice de maestros que se demencian. O sea, y no voy a generar un miedo a toda la población, pero es súper curioso porque a priori tirando de reserva cognitiva, ¿no? Pues tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor posiblemente una persona que no haya estado estimulada genera mucho menos reserva cognitiva, ¿no? Personas sin estudios que nunca ha estado, ¿no? Típicas personas porque no han podido optar a unos recursos educativos ni académicos, ¿no? Tengan menos reserva, tal. Pero nunca te esperas que un docente, donde se ha tirado 60 y tantos años de su vida, a priori, porque yo entiendo que es que ya automatiza muchos procesos, entonces ya tampoco le sirve como estimulación, ¿no? Pero a priori han estado muchísimos años con esa estimulación, oye, ¡buah! Se demencia. O sea, te puedo decir que he atendido a muchísimos pacientes, pero que más del 70% de mis pacientes son docentes, ¿eh? O sea, es súper curioso. Y aprovechando lo que me has dicho tú, ¿no? De tengo un docente que no sé qué, digo otro. Porque es que es brutal la cantidad de docentes que se demencia. Voy a ponérselo un ejemplo y voy a tirar un poco para atrás porque muchas veces mis alumnos cuando están a lo mejor en el proceso de práctica hay cosas que no saben distinguir, ¿no? Y eso es lo que yo siempre digo, tirando antes de lo de la demencia semántica y la logopénica, ambos tienen como esa anomia, ¿no? De no soy capaz de decir cómo se llama, ¿no? Que es como el primer síntoma tal también que aparece. Y entonces muchas veces a mí me dicen, Carolina, vale, pero es que los dos tienen anomia. Entonces, ¿cómo sabes que uno puede ser porque ha perdido el contenido semántico y otro porque no accede, ¿no? Entonces, yo siempre le pongo el mismo ejemplo que se ve muy claro. Digo, si tú tienes un proceso un problema de acceso, y yo te digo, ¿cómo se llama esto? Y a ti no te sale la palabra bolígrafo, ¿no? En una logopénica donde puedes tener pues, una anomia, lo que tú puedes tener cuando yo te digo, esto es es un bolígrafo, ¿no? Ya accedes. O si no accede por sí sola, cuando tú dices, es un bolígrafo, y dices, es verdad, es un bolígrafo, ¿no? Sin embargo, en una demencia semántica, en la que cuando tú le dices esto y no sabe cómo se llama, y tú le dices, esto es un bolígrafo, la persona te mira raro y te dice, sí, eso se llama bolígrafo. ¿Eso realmente es bolígrafo? ¿Bolígrafo es esto? ¿No? Es como, ante el mismo signo, la respuesta del paciente es totalmente distinta, ¿no? Entonces, eso que te lo quería decir antes, porque es verdad que cuando hablamos de a lo mejor de perfiles de lenguaje, que son como un poco
más difíciles, por así decirlo, ¿no? Y cuando tú hablas los síntomas de anomia, vale, pues si los dos tienen, ¿cómo sé yo que es uno y otro? ¿No? Es como, tal, si además tiene un lenguaje fluido y solo es esto, y solo, pues, un poco también como ese truquillo, a mí siempre me sirve mucho y es verdad que da mucho la cara en la clínica. Sí, totalmente. Yo creo que además también está la riqueza, ¿no?, de la neuropsicología, el conocer los procesos a través de los cuales un mismo error que tú a priori lo ves de una manera general, luego ya conforme vas profundizando y vas haciendo preguntas, vas haciendo este proceso de diagnóstico diferencial, te das cuenta de cuál es la función cognitiva que realmente subyace a ese error, ¿no? Algo que tiene que ver más, pues efectivamente, con el acceso rápido a la palabra, o algo más de que tengo perdido, ¿no?, el contenido, el significado y ese almacén semántico de lo que es esto. Entonces, ahí también, si quieres, pues podemos adelantar un poquito otra de las cuestiones que íbamos a hablar, que es un poco, pues, cuestiones relacionadas con el tema de valoración, signos de alarma en anamnesis que nos pueden llamar la atención, tanto a nosotros los clínicos, y que nos pueden ayudar ya a tener, pues, una hipótesis o una guía de razonamiento de en qué nos situamos, o como también, pues eso, ejemplos que ya hemos ido poniendo a lo largo de lo que venimos hablando en este capítulo, sobre cosas que pueden pasar en el día a día y que también, pues, pueden hacernos pensar que estamos ante un proceso, pues, que hay que investigar. Cuéntanos aquí un poco, no sé si ves más interesante que hablemos así de algunos casos, o también a lo mejor que hagamos un poquito de razonamiento crítico de diferentes pruebas y diferentes herramientas que tenemos, cuál es la mejor forma de usarlas, qué nos pueden aportar y qué no. Cuéntanos. Mira, con respecto a las pruebas, yo ahí he sido un poco anárquica, ¿no? Porque es verdad que obviamente utilizamos protocolos y cada uno tal, y pruebas hay millones, o sea, millones de millones y millones, y además se siguen investigando y se siguen generando nuevas pruebas, ¿no? A mí cuando siempre me llega un alumno y me dice, ¿y cuál es la mejor prueba? Digo, pues es que no existe la mejor prueba, o sea, no existe una prueba que sea la mejor prueba. Al final, las pruebas que utilizamos no son unos cuestionarios que nos van a dar un puntaje objetivo, que sí, que lo son, pero a nosotros eso nos tiene que dar un poco igual. Lo importante es cómo está respondiéndome ese cerebro, qué signos me está dando, por qué los procesos. Entonces yo siempre digo, utiliza la prueba con la que tú te sientas más cómoda, ¿no? Porque a lo mejor hay como alguien que te vende como esta prueba es la panacea, y a lo mejor tú estás pasándole y solo estás apuntando los datos cuantitativos que te dice el paciente, pero luego no tienes ni idea por qué el paciente está haciendo esto o por qué no lo está haciendo, ¿no? Entonces, como prueba, la que más información siempre nos dé, ¿no? Obviamente, yo pienso que hacer un screening general es fundamental. ¿Por qué? Pues porque la persona, el paciente, tampoco sabe por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, solo te va a decir el signo, solo el síntoma, ¿no? Perdón, lo que le está ocurriendo. Pero luego te das cuenta que muchas veces le pasa esto por otro proceso totalmente distinto que no tenía nada que ver con lo que el paciente nos estaba contando, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente hacer una exploración completa, siempre y cuando no cansemos al paciente, es fundamental. La prueba por excelencia, que yo tengo mi amor-odio, pues típico minimental, ¿no? Que, en fin, no voy a hacer, en fin, me voy a omitir mi opinión, ¿vale? Pues porque, bueno, al final es la más usada y tal. Existen muy buenas pruebas en el mercado, al final, para hacer, por ejemplo, el fototest es una prueba que está bastante bien y ya no te digo como neuropsicólogos, porque al final nosotros disponemos de muchos más recursos, de muchísimas más herramientas como para indagar mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, para todos los neurólogos, los médicos de cabecera, todos estos que tienen un tiempo asistencial muy corto, al final, por ejemplo, hay pruebas que criban muy fácilmente y que criban bastante bien en un tiempo limitado, ¿no? Cosas importantes que tengamos que ver, obviamente todos los procesos de orientación, pero al final esto es tan fácil como, pues, orientación en tiempo, orientación en espacio, orientación en persona, ¿no? Hay una cosa súper curiosa que siempre ocurre, las personas que ya empiezan a estar más desorientadas, cuando tú le preguntas la orientación del día, siempre te pones la excusa, ¿no? De yo es que ya no sé, porque como no estoy pendiente, ¿no? Pues entonces no sé. Y tú dices, claro, pero sí sabía que tenía que venir hoy al médico y tal, ya, pero no, estoy pendiente, tal, vale, dígame el año, ¿no? Y entonces te dice, oye, estamos a tal de no sé cuánto del 24. Y tú le dices, dígamelo completo. Claro, son muy fáciles, el 1924.
¿no? ¿No te ha pasado a ti muchas veces que todos estamos en el 1924, ¿no? Entonces, son como pequeñas cosas que vean los familiares que les miran con una cara de Dios mío, pero ¿cómo ha pasado, no? Luego tenemos, obviamente, que explorar la memoria, pero la memoria no solo el si recuerda o no recuerda, ¿no? Por lo que antes te he dicho, o sea, lo importante es la capacidad de aprender nueva información. El que a lo mejor una persona que tenga un alto nivel y una alta reserva cognitiva, tú le digas 3 palabras que luego te la recuerden, posiblemente la persona ahí no ha codificado nada, pero simplemente la demanda de recursos que ha necesitado son 0, con lo cual te lo va a decir y a lo mejor esa persona tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿sabes? Y sale con un falso negativo. Es una prueba lo suficientemente específica como para saber si esa persona es capaz de adquirir esa información, si esa persona, el problema que tiene es que no evoca por sí misma, pero sin embargo cuando tú le das unas claves, ¿no? Unas ayudas semánticas, sí llega porque sus procesos son más los procesos de evocación, o simplemente es que no codifica nada, no evoca nada porque no ha codificado absolutamente nada y obviamente la consolidación es nula porque ni siquiera ha generado ese huella de memoria, ¿no? No reconoce entre varios. Los procesos atencionales, eso también es muy básico. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces también te dicen, es que no me escucha, es que no sé cuánto, ¿no? Los problemas de la comunicación y lo que es la vida diaria, no es que no me escucha. Tú ves que no es que no escuche, es que su capacidad atencional cae en picado, se fatiga, no tiene control de interferencia y se engancha con cualquier cosa y al final al pobrecito o pobrecita le tienen machacado con que es que no me estás escuchando y es que no puedo escucharte, me encantaría hacerlo, pero es que no soy capaz de atenderte cuando estás en una conversación monótona durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos procesos atencionales, esos procesos de working memory para ver cuánta información le tenemos que dar, que sea capaz de mantener en ese momento y que no se pierda y que parezca que no está comprendiendo, ¿no? Todas esas funciones ejecutivas, cómo planifica, cómo organiza. Hay pruebas de planificación, millones también. Incluso tú puedes ver la planificación en pruebas que no son de planificación como tal, ¿no? Típica, la prueba de planificación por excelencia, ¿no? Es la Torre de Londres. Esa es la que hacemos, la torre desde el zoo, ¿no? Eso que también conocemos. Pero, por ejemplo, tú puedes ver también la planificación que tiene un paciente simplemente en la copia de la figura del rey. Ahí ya están viendo cómo está planificando. O tú puedes ver la planificación de un paciente simplemente cuando tú le haces hacer la figura de un reloj y que te ponga todos los números. Están todos los tipos que ponen todos los números justo. Si él le hace el círculo, ¿no? Yo siempre le digo que ellos hagan el círculo y cuando ya empieza a ver signos, yo digo, vale, pues ahora lo vamos a hacer, pero el círculo te lo voy a hacer yo. Y entonces yo le hago un círculo muy pequeño y veo, bla, lo que hacen con el círculo muy pequeño. Obviamente empiezan a ponerme todos los números seguidos y se quedan donde ya no tienen más espacio. Y digo, vale, pues ahora vamos a hacer otro círculo. Y yo le hago un círculo muy grande. Hay esos problemas de planificación en los que la persona empieza con el 12 y cuando ha llegado el 3 ya me ha puesto los 12 números y se ha quedado tan contento, ¿no? Entonces, bueno, pues al final por eso te digo, pruebas las que más información te dé. Yo ya sé si tú planificas o no planificas y no necesito pasarte una Torre de Londres porque a lo mejor tu capacidad no te da como para tú entender una instrucción tan compleja como una Torre de Londres. Entonces, bueno, pues te exploro el mismo proceso, pero de otra manera, ¿no? Y obviamente si estamos ante un caso de todas las fases progresivas primarias, pues al final ya sí tenemos que ser muy específicos, ¿no? Ahí tenemos que mirar de un lenguaje fluido espontáneo, un lenguaje limitado a contexto, ¿no? La típica lámina del té de Boston, ¿no? Del robo de la galleta o cualquier otra lámina que veamos que un poco limitemos en contexto. Luego tenemos que ver la denominación por confrontación visual, tenemos que ver la repetición de palabras, pseudopalabras, frases complejas, frases simples. Y luego, por ejemplo, para ver la demencia semántica hay una cosa que es súper curiosa y es muy bonita, en la que tú al final le dices al paciente, vale, quiero que me dibujes una flor, una serpiente y un árbol, ¿no? Y entonces ves que muchas veces cae ese contenido semántico, pues a lo mejor la serpiente, o si le dices que te dibuja un perro, te lo dibuja como una serpiente, la flor y el árbol te lo dibujan exactamente igual, ¿sabes? Y es como, ahí ves, luego ya lo bien o lo mal que dibujen ya da igual, ¿no? Pero, pero es un poco que realmente tenga sentido lo que me estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, como pruebas, hay millones. Test, muchísimos. Cosa importante, que tú le saques información.
te tienes que al final adaptar al paciente que tienes delante. Tú no le puedes exigir lo mismo a un catedrático, a una persona que por desgracia no ha podido tener unos recursos académicos, ¿no? Entonces, bueno, pues poniéndote delante del paciente, adaptar la prueba un poco a la persona para, sé que quiero mirar este proceso, ¿cómo lo voy a explorar? ¿No? Más que lo cuantitativo un poco, ¿no? Yo siempre, a mis alumnas nunca les dejo escribir, siempre me dicen que están en las prácticas conmigo como en la mili, porque yo les digo que no escriban, pero porque si te digo es que para escribir siempre tienes tiempo, pero para ver un signo de un paciente, eso te lo vas a perder. Si me estás escribiendo, no me estás mirando al paciente. Y si no me miras al paciente, te lo pierdes, ¿no? Entonces, un poco eso. Sí, totalmente. La verdad es que al final, pues como tú dices, hay un montón de herramientas, de pruebas, pero lo importante es saber utilizarlas desde un conocimiento del funcionamiento del cerebro y de la cognición, ¿no? Pues vamos a ir explorando por funciones, vamos a ir explorando también en función de lo que tú me has dicho en la anamnesis, de todo lo que yo he ido recopilando, y a partir de ahí, pues una prueba que a lo mejor me puede servir para valorar una cosa por cómo yo observo que es tu desempeño en esa prueba, de lo que me está dando información. A lo mejor pues eso no es de la memoria, sino que me está dando información de procesos ejecutivos o de procesos atencionales o de procesos incluso a lo mejor que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Pues porque la pista semántica que yo te estoy dando no la estás cogiendo. Entonces yo estoy sacando conclusiones de otras cosas que a lo mejor no es lo circunscrito específicamente a si tú estás almacenando o no. Entonces la verdad que yo creo que con los ejemplos que ha ido poniendo se ve muy claro cómo podemos ir haciendo ese diagnóstico diferencial, no tanto por la norma o la instrucción de la prueba, sino por cómo nosotros conocemos que se expresa la cognición a través de una tarea, a través de una actividad, ¿no? Que esto pues siempre, compañeros que tenemos pues como Pablo Duque, como Saúl, siempre somos un poco partidarios de toda esta filosofía, que bueno, que creo que no es una filosofía, creo que al final es la neuropsicología, el razonamiento clínico y el diagnóstico diferencial que tiene que haber. Lo que pasa que también es cierto que muchas veces pues las nuevas generaciones cuando comienzan, como es también totalmente normal, pues no cuentan con esa experiencia y como también por desgracia no tenemos una formación consensuada en neuropsicología y hay tantas, ¿no? Tantas formas de aprenderla y tantas formas de enseñarla, pues a lo mejor no siempre da pues con una persona o con unos maestros, ¿no? Que te hagan hincapié en determinadas cosas. Pero realmente luego ves cuando trabajas en un equipo y cuando realmente te dedicas, ¿no? a la neuropsicología y atiendes a pacientes y les das respuesta, como al final el proceso tiene que ser ese, ¿no? Que es el que tú comentas. Me ha parecido muy curioso lo del test del reloj, la verdad, lo de ponérselo pequeño, ponérselo grande, porque efectivamente, pues ahí puedes ver cómo efectivamente, al igual que en copia, ¿no? De figura compleja, pues se pueden inducir determinados mecanismos de ejecutivos o no, ¿no? Luego también, pues, nosotros tenemos un episodio, que tuve la suerte de analizar el test del reloj, funcionamientos, tipos de respuestas diferentes y demás, y que lo grabamos con los alumnos que vinieron el año pasado, que estuvieron de rotación con nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues fue súper interesante cómo íbamos analizando todos los tipos de errores y cómo cada tipo de error pues te suele sugerir normalmente la afectación de una función cognitiva u otra, ¿no? Y ahí creo pues que también se pueden sacar muchas cosas, pero eso, viéndolo siempre vale, las manecillas no me las ha puesto, venga, pues entonces ya tiene no sé cuántos puntos. No, eso no es lo importante, ¿no? Sino bajo qué proceso pues puede estar funcionando eso. Así que yo creo que lo que es proceso de valoración, con todo esto y con todos los ejemplos que tú nos has ido comentando, se queda bastante claro. Y yo creo que ya para terminar, y no menos importante, porque este es un aspecto fundamental dentro de la respuesta a las demencias y dentro de su abordaje y dentro de su entendimiento y de su acompañamiento, ¿qué nos puedes decir sobre todo el tema de acompañamiento familiar, de asesoramiento a la persona, cómo convivir con estos procesos y cómo intentar ayudar a que sea una convivencia relativamente sana, ¿no? Y relativamente adaptativa? ¿Qué claves son para ti las importantes en este punto?
Mira, yo siempre le digo a los familiares que al final, cuando por desgracia en una familia hay una persona con cualquier tipo de demencia, ¿no? La demencia va a arrasar el cerebro de su familiar, pero va a arrasar también sus corazones, ¿no? Porque es como devastador para una familia, porque empiezan a surgirte millones de preguntas que nadie está preparado para esto. O sea, nadie te instruye, como tú bien dices, al final es que falta tanta información, falta tanta información y tanta formación, ¿vale? Para la familia que al final, provocan muchísimos problemas emocionales. Siempre lo importante, y es una de las cosas que además las familias siempre tienen dudas, es como, pero a ver, tengo dos dudas, ¿no? Si mi familiar esto lo hace queriendo, porque hay muchas cosas que te sorprenden. Y segundo, ¿hasta cuándo le puedo exigir? ¿Hasta cuánto le puedo exigir? ¿No? Entonces, son unas preguntas, la primera es muy fácil, pero la segunda es bastante complicada, ¿no? Entonces, yo siempre le explico, tu familiar no lo hace queriendo, porque si lo hiciese queriendo, tu familiar sería el mismo que ha sido siempre, porque es como es. Ahora, si empiezan a haber unos cambios, posiblemente tu familiar no lo hace queriendo. Al final, en el proceso de enfermedad, lo que le hace a tu familiar hacerlo, ¿por qué? Porque son con los recursos con los que dispone a día de hoy, ¿no? Entonces, es verdad que para la familia es fundamental el comentarle, yo siempre le comento en el punto en el que estamos, las cosas y sobre todo un poco anticiparnos a qué cosas nos pueden pasar, ¿no? Porque dentro de que todas las personas son distintas, los procesos de enfermedad son distintos, pero al final te voy a dar un abanico de posibilidades que nos van a pasar, ¿no? Y creo que sería fundamental para todas las personas tener como, vale, ¿qué me puede ocurrir? Y si me pasa esto, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Una de las cosas fundamentales, que yo además eso lo tengo que hacer fatal porque no me hacen ni caso, es el tiempo de respiro del cuidador, ¿no? Normalmente siempre son personas más o menos de equidad, que es su mujer, su marido, su tal, y entonces los cuidadores se ponen como una capa de superhéroe y tiran y tiran y tiran y tiran hasta que ya se agotan y ya no pueden más, y entonces ahora tenemos que lidiar con un proceso depresivo del cuidador o lo peor de todo, con un proceso de un inicio de demencia también del cuidador, de lo devastado que se ha generado todo. ¿Sabes? Si es el momento y la necesidad de verdad y casi obligación de que el cuidador se tenga que cuidar. Eso no sé cómo transmitirlo. Ya te digo, estoy suspensa porque no me hacen mucho caso. Pero es verdad que siempre les comento, esto no es una carrera de velocidad. Esto, por suerte, porque va a durar mucho tiempo, es una carrera de resistencia. Entonces, no te me agotes, porque como te agotes al principio no vas a poder llegar al fin, ¿no? Entonces, los familiares es verdad que muchas veces pues empiezan a mirar por internet, empiezan a tal, te cuentan millones de dudas y creen que ya lo tienen todo, lo van a saber hacer, o como yo le cuido a mi familiar, no lo cuida nadie, como tal, y al final eso acaba siendo horrible. ¿Por qué? Porque las personas somos humanas y los cuidadores también son humanos. Bueno, son casi superhéroes, pero son humanos. Y te acabas quemando, acabas sintiendo mucha culpa, acabas sintiendo mucha pena y posiblemente la relación con el enfermo o con la enferma se merme, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque al final son 24 horas con una persona que posiblemente es demandante, posiblemente te exige, hay muchas cosas que tú no entiendes, porque si tuviese a tu familiar en silla de ruedas, pues tú no le obligarías que se levantase y andase, porque es una cosa obvia, ¿no? Pero en que tu familiar no recuerde y que le digas tú así, pero si es que te lo he dicho, no sabes que al final su cerebro está en silla de ruedas. Entonces es que no puede hacerlo, no puede recordarlo, si lo pudiese recordar no te lo recordaría, ¿no? Entonces, esa formación para la familia y ese tiempo de retiro debería ser cosa obligatoria. Obligatoria para que, primero, Neuroconciencia, del caos a la sinergia. supuesto, la estimulación, que hagan cosas para que el familiar también tenga ese tiempo de respiro. ¿Por qué? Porque siempre también lo opino, todas las buenas cosas que hagas ahora es salud mental para un futuro para ti, como familiar, ¿no? Porque si ahora tú te esfuerzas y tú tienes, por desgracia, una mala relación pues, por tu propio proceso de quemazón, ¿no? Con el paciente y hablas mal y se deteriora, cuando esto todo pase y por desgracia tu familiar posiblemente fallezca, a ti te van a venir un proceso de culpa.
es que pobrecito, ya se te va a olvidar todo lo que te cansaba o todo lo que te quemaba para convertirlo en pobrecito, pobre tal, cómo le traté, si es que le chillé, si es que perdí la paciencia, si es que tal. Vamos a intentar no llegar a ese momento. Vamos a intentar, aunque parezca que no es necesario, es que es absolutamente necesario, ¿no? Ese momento. Y luego hay una de las cosas que también creo que es importante hablar, porque tampoco se conoce mucho y es un proceso muy, muy doloroso que pasa en los familiares, que es el proceso del duelo ambiguo, ¿no? Todos conocemos cuando se nos muere por desgracia un familiar, nosotros entramos en un proceso de duelo, ¿no? Entonces pasamos por todas las etapas de negación, de ira, de depresión, culpa, aceptación, todos pasamos todos nuestros procesos de duelo. Pero sin embargo, cuando tú tienes un familiar que tiene un proceso demencial, tú empiezas a pasar ese proceso de duelo. ¿Por qué? Pero es un duelo ambiguo. ¿Por qué? Porque tú realmente te tienes que despedir de la persona que era tu familiar, pero a la vez no te puedes despedir de la persona porque el cuerpo de tu familiar sigue estando ahí. Entonces tú tienes que estar continuamente con una persona que realmente ya no es la persona que representaba en tu vida, pues porque la enfermedad ha hecho que ya no sea así, ¿no? Y sin embargo, tú tienes que vivir con una persona desconocida separándote y sufriendo esa pérdida de la persona. Y son unos duelos muy dolorosos, porque al final son duelos ambiguos, de no puedo romper el duelo, no puedo empezar el duelo porque te sigo viendo todos los días, pero a la vez que estoy en un proceso de duelo porque tú ya no eres quien eres, ¿no? Entonces, ahí se despiertan muchísimas emociones que son muy malas para los familiares porque muchas veces incluso muchos familiares me han dicho, me da esta vergüenza decírtelo, pero hay en algunas ocasiones que digo, quiero que esto acabe ya. Es decir, ¿cómo yo voy a querer que muera mi familiar, ¿no? Entonces, es también normalizar y enseñarles que son normales esas emociones, porque al final ellos también están en un proceso de duelo donde están sufriendo y viendo sufrir a su familiar. Y el que tenga por momentos esas emociones es que no se deben culpar, no se deben estar, pero que son unas emociones normales, ¿no? Esa rabia, esa ira, esas muchas veces que le cogen manía a la persona enferma, todo entra dentro del proceso de negación y de ira de ese proceso también de duelo. Y también hay que acompañarla, darle el espacio para que se sientan libres, como para sentir todas estas cosas que posiblemente moralmente parece que no nos las podemos permitir, ¿no? Y ocurre, y pasa, y es por el propio proceso que están teniendo, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues ir un poco acompañando ante síntomas que se empiezan a manifestar, ¿no? Y las pacientes te dicen, pues ahora les pasa esto que no les ha pasado, ¿cómo lo abordamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la irritabilidad del paciente es un tema muy controvertido, ¿no? Porque hay mucha gente, tú sabes que cuando ya los pacientes con un proceso demencial en etapa ya más avanzada empiezan con una irritabilidad que muchas veces es muy disfuncional, empiezan a ser agresivos con sus familiares y tal, y es el momento de meter un tratamiento farmacológico, ¿no? Algún antipsicótico o algo que les pare, ¿no? Pero las familias muchas veces son muy reacias a la hora de es que yo no quiero drogar a mi familiar, ¿no? Y además te lo dicen así, es que no quiero drogarlo, es que no quiero tal, ¿no? Eso es un poco el ver en qué punto estamos y ver un poco las cosas que hay que hacer y ayudarles a tomar ciertas decisiones que en los que a ellos les genera cierta culpa, parece que están abandonando, parece que están drogando, parece que están siendo muy egoístas. Entonces, es verdad que el proceso de enfermedad no solo es malo para el enfermo, el proceso de enfermedad es muy malo para la familia, es muy malo para todo. Entonces, creo que ese acompañamiento de vamos a tomar esta decisión, vamos a ver cómo se puede paliar, ¿no? El no me entre en conflicto. Muchas personas sin querer entran en un conflicto con una persona con demencia. No entres. La persona se le va a olvidar al momento, pero sin embargo la persona se va a proyectar en tu emoción. Si veis que estáis discutiendo y los dos estáis arriba, pues al final la persona va a seguir chillándote. Si tú no entras, te vas, la persona a los 10 minutos va a estar tan contento contigo porque se le ha olvidado. Y sin embargo tú has tenido que, en el momento que has entrado en conflicto, ahora tienes que lidiar con unas emociones de que la has chillado, de que la has tratado mal y encima que él o ella te ha dicho X cosas que posiblemente te van a doler, ¿no? Entonces, protegerlos también y decirles un poco cómo es el afrontamiento, creo que también eso es muy importante. Ya no solo en el enfermo, que siempre nos centramos en el enfermo, pero es que detrás del enfermo hay un batallón de personas que también están sufriendo, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad es que has comentado tantas cosas que
ahora un poco intentando como asimilarlas todas. Es cierto que bueno, has dado un montón de claves súper importantes. Yo creo que una de las cosas que pasa, ¿no? Cuando las familias se enfrentan a estos primeros procesos diagnósticos relacionados con enfermedades neurodegenerativas, que como hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el cerebro, pues lo mismo que cuando pasa cuando hay un ictus o un traumatismo craneoencefálico o algo así, la gente piensa en la reversibilidad, ¿no? Total del funcionamiento del cerebro y luego también, pues, como toda la sintomatología cognitiva es tan abstracta, pues también pensamos que es susceptible de una mejora porque tú se lo estés diciendo, ¿no? Pero acuérdate, o pero dime cómo se llama esto, pero esfuérzate. Entonces es cierto que ahí la concienciación de cómo funcionan todas estas cuestiones a nivel cerebral es un proceso que creo que tú también lo has definido muy bien como un proceso de resistencia en el que tú poco a poco ya te vas dando cuenta. Hay una carrera de fondo en el que muchas veces, por desgracia, aunque nosotros intentemos adelantárselo a las familias, pero al final se terminan dando cuenta por palos, ¿no? Y porque ellos poco a poco se van desgastando. Pero también es cierto que nosotros tenemos que seguir haciendo mucho hincapié en este tipo de concienciación porque al final, pues lo que puede delimitar o no, y luego hay familias, bueno, todas las familias son maravillosas, pero obviamente dentro de las familias, pues hay a lo mejor algunas que cogen mejor algunas pautas o que las integran mejor en su vida diaria o que te preguntan más, porque también yo creo que muchas veces, pues no sé si el miedo a preguntar o a lo mejor es una consideración de que la detección que han hecho de algún tipo de funcionamiento en sus familias tampoco es importante. Entonces la dejan pasar, ¿no? Y sin embargo, luego cuando te das cuenta que hay familias que sí te preguntan y tú le das pauta a una cosa súper sencilla como, pues yo recuerdo algo de que me contaba una mujer, ¿no? De un paciente que me decía, es que claro, él a lo mejor está sentado en el sofá y quiere cambiar la tele. Me dice, niña, dame eso. Y claro, pues a lo mejor estaba hablando de una persona con un alto nivel educativo, que la mujer ya sabe que lo que le pasa es que no le están saliendo palabras, que no se está expresando bien, y a lo mejor le pone el mando delante y le dice, no, pero dime qué es esto. Entonces, claro, ya ahí viene el salto totalmente a nivel de conducta y bueno, pues eso termina en unos derroteros que no conducen normalmente muy bien en una posible discusión. Y claro, el explicarle ahí que si te ha dicho eso es porque realmente no le sale la palabra y que luego que tú se lo pongas delante y que se lo pidas de esa forma, tiene unas implicaciones pues a nivel de cambio de rol, a nivel de gestión de inhibición, de gestión de generación de estrategias brutal para la persona, parece algo que es súper banal, pero que cuando tú le vas dando como toda esa explicación y se lo vas fundamentando, ayuda mucho, ¿no? A que los familiares pues puedan entender todos los procesos que se están viendo involucrados en una mínima, que eso no sé si se podría catalogar ni de conversación, ¿no? Pero en una mínima interacción que es súper común y que a lo mejor, pues yo qué sé, a tu hijo, a tu primo o a tu hermano sí se lo dices, pero que si estamos en un contexto como los que estamos hablando nosotras ahora mismo, hay que abordarlo desde otra perspectiva totalmente diferente. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay muchas cosas que tú ya has introducido y que has desarrollado súper bien y que has comentado aspectos que son fundamentales, ¿no? Para entenderlo. Y, y al final, luego, como hemos comentado también, pues como cada caso es distinto, en cada caso vamos acompañando de una forma diferente a la persona y a las familias, pero que sepan todas que es importante que nos hablen, que nos pregunten dudas, que nos cuenten y que nos manifiesten todos los tipos de dinámicas que se pueden presentar en su vida diaria, porque muchas de ellas, pues a lo mejor con algunas pautas pueden tener un manejo que haga que la convivencia pues que sea un poquito más fácil. Así Una que, cosa, bueno, Carolina. solo una última cosa, que es una gran pregunta que todos los familiares, supongo que a ti también te la han hecho, ¿no? Y además vuelvo a insistir lo importante de las cosas que hay que hacer.
también me preguntan siempre, se sientan cuando te vienen con el diagnóstico, tú ya le comentas un poco las cosas y siempre te preguntan, en un proceso demencial, siempre te dicen, ¿cuánto tiempo nos queda? No te lo han preguntado a ti, a mí me preguntan siempre, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a dejar mi familiar de conocerme? ¿No? De lo típico que también siempre hace, ¿no? Y siempre también es importante decir a la familia, nunca podemos hablar de tiempo. Y es maravilloso no poder hablar de tiempo, ¿por qué? Porque en verdad hay muchas cosas que hacer. Si no hubiese nada que hacer, realmente podríamos hablar estadísticamente de los 10 años que te dicen los libros desde que se te diagnostica, desde los tal, Pero no, es que hay muchas cosas que hacer. Es que, como tú bien dices, haciendo las cosas con pautas y haciéndolas bien, es que posiblemente le ganamos mucho tiempo al tiempo a la enfermedad. Y podemos hacer que todas las cosas evolucionen de manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, por suerte, nunca podemos hablar de tiempo, ¿vale? Sí. Bueno, eso Sí, quería. la verdad es que eso pasa dentro de todo ámbito neurológico, eso pasa, ¿no? Incluso también la recuperación de daño cerebral sobrevenido y demás. Yo siempre digo, quien te diga un pronóstico exacto, certero y exacto y un tiempo certero y exacto te está engañando, porque en este tipo de procesos cada persona es diferente y a lo mejor por lo que nos podemos comenzar a guiar es por cómo va a ir evolucionando, ¿no? Y en función de la evolución, pues ya podemos decir, oye, veo que esto va más rápido, veo que esto se mantiene o veo que esto tal. Pero directamente dar ese tipo de respuestas certeras en neuro son imposibles, ¿no? Así que totalmente, eso también es muy importante. Bueno, pues Carolina, yo creo que hemos comentado un montón de cosas súper interesantes y súper importantes para comprender pues todo el proceso que se relaciona con las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo con el papel, ¿no? Neuroconciencia, del caos a la sinergia.